Mateo capítulo 25. Estaremos haciendo referencia de la parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Como primera instancia estaremos hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué 10 vírgenes? Recordemos por allá en el libro de Génesis 24, el capítulo que ya vimos y explicamos, donde Abraham le dice a su siervo más antiguo: anda y consígueme esposa para mi hijo. Este siervo va a la parentela de Abraham y lo primero que pide es una doncella. Esa doncella significa virgen. Recordemos que Abraham representa a Dios Padre, Eliezer el Espíritu Santo, Isaac a Jesús, pero Rebeca, esa doncella, representa a la iglesia. Representa usted cuando se ha convertido al Señor. En el caso mío, cuando me he convertido y he nacido de nuevo. La virginidad representa muchas cosas. Representa inocencia, representa pulcritud, representa virginidad en su mente, en su corazón. Representa santidad. Esa es la representación siempre de la virginidad espiritual. Toda persona experimenta una virginidad espiritual cuando nace de nuevo. No es cambiar de religión, sino cuando sufre la metamorfosis, cambio de naturaleza. Y aquí Jesús establece una parábola que la vamos a estar leyendo y explicando. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En otras versiones más antiguas dicen el novio, y viéndolo bien, la palabra aquí griega para esposo es unfios, que significa novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudente significa sabio, insensato significa no sabio, significa terco, obstinación. Las insensatas tomaron pues sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite, y el aceite se busca es en la intimidad con Dios. Pero las prudentes tomaron el aceite en vasijas juntamente con sus lámparas. La Biblia dice que nuestro espíritu es lámpara, pero necesita el aceite del espíritu para que mantenga encendido. Si no hay aceite, la lámpara no va a alumbrar. Y dice aquí que se tardó el novio, cabecearon todas y se durmieron. Para que tú entiendas la cultura judía, en ese tiempo cuando un hombre se enamoraba de una mujer, le pedía la mano a la familia, y cuando se aceptaba se daba una copa de vino en señal que se había hecho un pacto para desposamiento. El hombre colocaba una especie de manto en la boca de la mujer y decía: esta mujer está desposada para mí, me iré, haré morada, haré casa nupcial y volveré. Esa era la costumbre judía en ese tiempo. El novio en cualquier momento tenía que venir, y hay algo que hacía el novio, es que podía entrar por la ventana o por la puerta, y a eso se le llamaba el arpazo, donde el hombre podía arrebatar su mujer desposada y llevársela para su casa nupcial. Aquí está hablando lo mismo. Jesús vendrá en un momento propicio y continuamente nosotros tenemos que estar velando, nuestro espíritu mantener encendido con el aceite del Espíritu Santo. Pero hay algo bien importante, porque dice en el verso 5, y se comenzó a tardar el esposo o el novio, y comenzaron a cabecear por el dormitar, por el sueño. Todas se durmieron, no dicen que algunas, todas las 10 se durmieron. Y a veces vamos a experimentar tiempo de adormecimiento, que no queremos orar, que no queremos leer la Biblia, que no queremos congregarnos, que me da pereza. Pero hay algo muy importante, es que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar
para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, aquí habla de preparadas, entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto nos da a entender que tenemos que estar preparados. Y aquí hay algo, es que va a venir una advertencia, que Jesús está por llegar en los tiempos del fin. En estos tiempos, en estos días, se ha estado comenzando a presagiar que la venida de Jesús está sumamente cerca. Esto significa que nosotros tenemos que comenzar a alistar nuestras lámparas, pero también saber que debe de haber aceite, porque la Biblia dice que los tibios no harán parte del reino de Dios. Qué hermosa parábola en la cual nos exhorta a tener una vida continua de presencia de Dios. Después viene la parábola de los talentos, y esto es muy importante, porque aquí está el comisionamiento que Dios nos delega. Aquí habla del principio de delegar autoridad. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, conforme a la capacidad. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Así igualmente con el que ganó 2. Pero después de mucho tiempo vino su señora a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5, pues le trajo otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué especial saber que nosotros podamos escuchar esas palabras en el tiempo final. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y algo estoy seguro es que muchos de ustedes van a escuchar esa palabra en el tiempo del fin. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo lo mismo. Le entregó 2 talentos más y le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, Señor, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Esto habla de no identidad con su Señor. Hay muchos que no tienen identidad con el Padre Celestial, porque tenían un mal concepto. ¿Cuántos le echan la culpa a Dios? ¿Cuántos hablan mal de Dios? Y aquí sigue el verso 25, por lo cual tuve miedo, y recordemos que el miedo no es de Dios, y fui y escondí tu talento, ni siquiera lo desperdició, lo escondió, es decir, que le trajo el mismo talento. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tú deberías haber dado esto a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado, y el que tiene más, al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo esta parábola, muy confrontadora, para valorar lo que Dios nos ha delegado, que todo tiene que dar fruto. Después se habla del juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de otros. Apartará, así como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Qué hermoso esto. Y sigue diciendo aquí, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me vestiste, en la cárcel me visitaste. Entonces los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Pues si te hubiéramos visto así, te hubiéramos sustentado, o sediento y te hubiéramos dado de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos de nuevo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel? Y respondió el rey y le dijo, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, es como si me lo hubieran hecho a mí. Entonces dirán también los de la izquierda, Señor, porque Jesús les dijo, aparten a estos malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no tuve visitas. Entonces también ellos respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste con estos pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué confrontador estas tres temáticas de hoy, bastante fuertes aparentemente, pero con el Espíritu Santo siempre ayudándonos, todas las cosas del reino se nos hacen un yugo fácil de llevar. Mil bendiciones.